Gracias a Dios porque el Señor es bueno, a pesar de las dificultades. El tema de hoy es Él conoce mi camino. Hablando de la vida de Job, puede parecer muy difícil entender el obrar de Dios a través de situaciones tan complicadas. Sin embargo, nosotros podemos ver que el Señor está obrando en medio de todo ello. O sea, el Señor no deja a Job en ningún momento y el Señor se estará revelando a él. Quiero iniciar leyendo el capítulo 23, versos 8 al 10. Cuando yo era muy joven, recuerdo que leímos este pasaje y con mi hermano Octavio y Joel y otros hermanos tratamos de musicalizar estos versos y de hecho no lo grabamos, pero sí luego nos los pedían donde íbamos a cantar. Y estos versos dicen así, Job 23:8: He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Parece que habla de un momento de desesperación de Job, buscando a Dios, porque va a hacer una pregunta antes: ¿dónde está el estrado de Dios? ¿Dónde puedo ir y quejarme delante de Él? Pero en el verso 10 dice: a pesar de que parece que no lo encuentro, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Puede repetir conmigo este verso 10 juntos? Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que podemos en esta mañana meditar. Habla a nuestro corazón y permite que podamos entender cómo estás obrando en nuestras vidas, a pesar de que en muchas circunstancias parezca que el dolor no pasa. En momentos nos sentimos desalentados, pero sabemos que en medio de todo ello estás conociendo nuestro andar, nuestro acostar y levantar, y hay un propósito y estás perfeccionando tu obra en nosotros. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros podemos ver el actuar de Dios en medio de las circunstancias de Job. Job se sigue quejando delante de Dios y defendiéndose de sus amigos, que más bien parecían enemigos, como le acusaban. Pero realmente lo que los amigos de Job están demostrando es una falta de conocimiento de Dios o del actuar de Dios en la vida de las personas, porque normalmente queremos creer en un Dios a nuestro modo. Queremos formarnos un ídolo. Finalmente eso es lo que el hombre hace. Quiere formarse un ídolo. Recuerden en Éxodo 32, cuando iban en el desierto y Moisés tardaba en bajar, entonces Aarón y el pueblo se formó un becerro de oro y le hicieron sacrificios al otro día en la mañana. ¿Y cómo le llamaron a ese becerro? Jehová. O sea, aún a Dios, a Jehová lo estaban confundiendo con el Dios, con un Dios pagano, con solamente una imagen. Y quiero que nosotros pensemos cuántas ocasiones hemos pensado que Dios tiene que actuar de nuestra manera. Y también el día de hoy no va a ser una defensa acerca del sufrimiento o la vida penitente para alcanzar la salvación, sino que entenderemos cómo es el propósito de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cuál es su propósito final o escatológico se le llama, ¿no?, en teología? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Ahora, yo quisiera que en este momento nosotros podamos ponernos en el lugar de Job. Creo que se fue la señal, ¿verdad? Ok, bueno. Y quiero primero que vayamos a Job capítulo 21. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a estar del 21, 1 al 6, en Nueva Traducción Viviente. Y lo primero que Job dice: en mi condición, en mi sufrimiento, tengo razón para quejarme con Dios. ¿Cuántos hemos pensado, tengo la razón para quejarme con Dios por lo que me está pasando?
¿Verdad que sí? Casi todos, ay, y me quejo con Dios. Y creemos que eso es correcto. Capítulo 21, verso 4. Dice, mi queja es con Dios, no con la gente. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Tengo buenas razones para estar impaciente. ¿Y por qué está enojado Job de esta manera? ¿Por qué reclama a Dios? Ahora recuerde, Job va conociendo a Dios. No juzguemos a Job por sus palabras, porque Job tuvo una prueba muy dura, pero él va conociendo a Dios en medio de esa prueba. Dígame usted, ¿quiénes de ustedes no han tenido pruebas? Y no es lo mismo cuando usted recibió a Cristo, que después de un año o 2 años el conocer a Dios va siendo progresivo y va conociendo más a Dios. Y al principio tal vez se quejaba de algunas cosas y después entiende que es el propósito de Dios. Pero ese es el caminar del creyente. Ahora, parece que a los malos les va bien y a los que buscan a Dios parece que les empieza a ir mal, ¿o no? Usted piensa que los malvados sufren siempre y que siempre los buenos prosperan, tienen salud, que les va bien, que son bendecidos por Dios porque no les falta nada. No. Parece que el esforzarse y buscar a Dios no tiene ninguna recompensa, porque los que son corruptos, porque los que quebrantan la ley, los delincuentes, parece que se salen con la suya y prosperan. Aún el salmista dice, yo veía la actitud de ellos y veía su rebeldía y veía cómo les iba bien y casi resbalo, o sea, casi quiero ser como ellos, hasta que entré en la presencia de Dios y entendí cuál es el fin de ellos. Hasta que entramos en la presencia de Dios. Ahora en el capítulo 21, verso 7, ya está jalando ahora sí, perdón. Aquí estamos. No entiende lo que está pasando, pero en el capítulo 21, verso 7, dice de esta manera: ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Entonces empieza a ver que los malvados parece que a ellos todo les va bien, no sufren por nada. Parece que los malvados se salen con la suya y no reciben pago por su mal. Parece que Job empieza a pensar como la gente del mundo. Pero recuerde, es un razonamiento y es un diálogo con sus amigos. Está exponiendo esta premisa y diciendo, parece que es de esta manera. Parece que Dios es injusto, porque estas personas mueren y aún hasta en sus tumbas son recordados con honores. Lo veremos un poquito más adelante. En el verso 13 dice, pasan sus días con prosperidad y luego van a la tumba en paz. Parece que todo está bien. Hay un cementerio en Sinaloa que hay unas casas dentro, unos palacios dentro de la gente que está ahí, que muchos de ellos, o si no es que la mayor parte de ellos, han sido personas que han quebrantado la ley. Y mucha gente tiene eso. Ay, mira lo que tiene. Pero ¿dónde está ese hombre? ¿De qué le sirve eso que dejó ahí? De nada. No solamente se ha ido al polvo de la tierra, sino su vida, seguramente, si no se arrepintió y buscó al Señor al final de sus días, seguramente, ¿dónde está ese hombre? En el infierno. Pero en muchas ocasiones, por lo que vemos, empezamos a dejarnos guiar. Estos hombres además han rechazado a Dios. No quieren saber nada del camino de Dios, dice en el verso 14. Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. Y parece que no pasa nada. Y en cambio, apenas yo resbalo, apenas fallo en algo, y parece que Dios me está llamando la atención. Gracias. Parece que las cosas no son parejas, no es justo. Ahora en el capítulo 21, versos 15 y 16,
Vemos que como el ver eso empieza a entrar en nosotros el humanismo, empieza a entrar el materialismo y se apodera no solamente de la persona, sino a veces dentro de las iglesias empieza a entrar ese modo de pensar. La gente empieza, y aún los creyentes empiezan a querer satisfacer sus deseos, sus sueños materiales. No ven, o más bien piensan que no tiene provecho buscar a Dios. Por eso es que ahora muchas de las predicaciones, muchas de las iglesias, ¿sobre qué están predicando? Sobre prosperidad, sobre materialismo. Ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla de pecado, ya no se habla de la palabra de Dios. Ahora se habla de superación personal. Miren lo que dice el verso 15. Esta gente dice: ¿quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? ¿En qué nos beneficia buscar a Dios? Y dice en el verso 16, creen que su prosperidad depende de ellos mismos. Lo que hago hace que yo tenga esto, y empiezan a olvidarse de Dios. Pero los malvados, dice Job, debían recibir su castigo. ¿O quién dice que no? Sí, ¿verdad que los malvados debían recibir su castigo? ¿Quién está conmigo? Hagamos una marcha para decirle: los malvados deben recibir su castigo. Salgamos con pancartas. Pero ¿quién cree que es el primer malvado? Ay de mí, porque no hay justo, ni siquiera uno. Pero nosotros decimos malvado porque juzgamos con nuestros parámetros. Bueno, vea el capítulo 2, verso 17. En la Nueva Traducción Viviente le está diciendo Job: mejor que castigue al que peca, para que escarmiente, para que aprenda. Cuando vemos a alguien pasar por esto, ¿qué decimos? Se lo tenía merecido, ¿o no? Ay, estamos actuando igual, nos falta conocimiento de Dios. Qué bueno que le pasa eso. Bueno, a partir del verso 17 aparece un canto imprecatorio, o quiere decir como pidiendo maldición. Y esto no es que pida maldición directamente, sino que está diciendo: así como ellos aborrecen a Dios, yo aborrezco todo aquello que Dios aborrece. Así como estos se rebelan contra Dios, yo aborrezco la rebelión contra Dios. No porque aborrezca a las personas. Verso 20. Él está diciendo: que sufra el pecador su propia destrucción, que beba de la ira del Todopoderoso. Esto para nosotros, ¿qué sería? Justicia, ¿o no? Esto sería justicia. Sin embargo, Dios no actúa así. Si actuara de esta manera, ninguno de nosotros, todos hubiésemos sido destruidos. En el capítulo 21, verso 22, nos empieza a decir Job en su defensa: aunque esto es lo que yo pienso, realmente no puedo juzgar a Dios. No puedo decirle a Dios que es sabiduría. No puedo cuestionar a Dios por lo que hace. Así, aún viendo esto y pensando que eso sería lo correcto, él empieza a doblegar su corazón delante de Dios. Y dice en el verso 22: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? Juzgando él a los que están elevados. Dios podrá decirle por qué hace las cosas. Le dirá el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? No podemos juzgar a Dios por lo que está haciendo, porque Él juzga tanto al humilde como al que está arriba, al rico como al pobre, al joven como al anciano. Él conoce el camino de todos ellos, conoce nuestro camino. Y creo que en este momento, cuando Job empieza a cuestionarse, y es algo que debemos de cuestionar en nuestra vida: ¿por qué yo he pasado esto? ¿Por qué Dios me ha traído a este punto? Posiblemente todo lo que pasamos fue para llevarnos a este punto, y que ahora podamos conocer verdaderamente a Dios. Hemos conocido a Dios tal vez a través de una religión, la religión tradicional. Creíamos conocer a Dios,
Algunos nos rebelamos delante de Dios. Algunos pecamos todo lo que quisimos pecar. Algunos renegamos de Dios en nuestra vida. Pero Dios fue permitiendo que al llegar a este punto, a este momento, y que estamos aquí, y los que me están oyendo, ahora podamos reconocer que Dios tenía un propósito para nosotros. Ahora podamos cambiar esa religión vieja, esa costumbre, aún a veces dentro de la misma religión cristiana. Que podamos cambiar toda esa forma de pensar que traíamos del mundo, o que nos pusieron dentro de la escuela, ¿no? La influencia del humanismo. O podemos quitar todas esas costumbres paganas que nos hablaban precisamente el día viernes. Que lo que el Señor ha hecho a través de conocerle es darnos la salvación y una manera o una vida piadosa, que es una vida en justicia. No solamente la salvación, sino que podamos vivir una vida en justicia. Ahora, en el verso 26, Él está diciendo: ustedes me dirán, los dos se van a morir, el justo y el injusto, el rico y el pobre. Verso 26: igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán, porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo o tumba o epitafio estarán velando. Aún esas personas van a terminar igual, pero parece que los ricos aún no los entierran donde entierran a todos. Les compran un paquete más caro, ¿no? Y lo sacan en televisión porque ya van en un ataúd y les hacen memoriales grandes. Pero ¿sabe que su destino no es diferente? No tiene que ver con la riqueza, no tiene que ver con el reconocimiento humano, tiene que ver con un conocimiento de Dios. Que Dios esté dirigiendo nuestros pasos. Realmente, en este punto, Job llega a una tentación. ¿Cuál es esa tentación? Como muchos creyentes, si veo que a eso les va bien y hacen lo malo, yo que busco a Dios y parece que las cosas van difíciles, mi tentación es: ¿para qué busco a Dios? Mejor vivo como ellos. Mira, les va bien, no se preocupan, no le rinden cuentas a Dios. Además, hasta en televisión nos pasan que tienen mucho orgullo por lo que hacen, siendo que es algo que dice Romanos 1, que habiendo entendido el juicio de Dios, que estas personas que aborrecen a Dios van a recibir juicio. Ellos se complacen en hacerlo. Mira, y parece que no tienen consecuencias cuando rechazan a Dios, porque no están entendiendo cómo es el obrar de Dios. Pero volvamos al capítulo 21, verso 16. En la segunda parte, Job está diciendo: bueno, todo esto lo he pensado, creo que sería bueno que Dios castigue a esa gente. Pero al final del verso 16 dice: el consejo de los impíos lejos esté de mí. En esta versión dice: pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Aunque parezca que es así, yo no voy a seguir ese camino. Yo no voy a ver a Dios de esa manera. Yo no voy a tener la forma de pensar y de vivir como ellos. ¿Se da cuenta la diferencia por qué Job, o por qué Dios dijo de Job que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal? La tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Porque la tentación está donde quiera. De hecho, la tentación está a veces hasta en nuestro cuerpo, cuando nos sentimos débiles, muchas cosas, ¿no? Cuando no queremos levantarnos a trabajar, eso es flojera también, es pecado, ¿no? No trabajar. O cuando nos airamos, ¿no es pecado? Pero el pecado es ceder a eso. Ahora, vea el consejo de Elifaz a Job. Él cree que Job está mal y entonces le empieza a decir: vuélvete a Dios y te irá bien en todo. ¿Cuántos hemos escuchado esto? ¿Cuántos han predicado esto? ¿Y es cierto que te vuelves a Dios y todo te va bien? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios falló? ¿O nosotros fallamos y entendimos mal lo que Dios está diciendo? Y eso lo vamos a ver al final.
Vuélvete a Dios y te irá bien, le dice Elifaz, porque Dios te castiga con justa razón. Te está castigando por tu pecado. Y eso es lo primero que decimos. Pero si fuese así, ¿Dios no nos castigaría a todos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos estamos en la misma condición. Pero dice el capítulo 22, verso 3, hablando de Elifaz, y algunas cosas parecen correctas, pero vamos a ir viendo hasta qué punto es correcto, o más bien, hasta dónde está llegando el entendimiento de Dios. 22:3. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? No le beneficias en nada a Dios. Dios no se saca nada con que seas bueno o malo, ¿o sí? Cuando le cantamos, ¿le damos algo a Dios o engrandecemos su santidad o engrandecemos su gloria? No, porque Él es glorioso y Él es santo. Más bien, cuando entramos en la presencia de Dios, los beneficiados somos nosotros. Porque Él nos salva, porque Él participa de esos atributos que son comunicables, participa con nosotros de su santidad, participa con nosotros de su gloria. Dice el verso 4: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Dios no te está castigando porque seas bueno, sino porque has pecado. Eso te viene porque has pecado. En la traducción del lenguaje actual, este mismo verso dice: si realmente obedecieras a Dios, Él no te reclamaría nada. Ok, aquí está el pensamiento humano. El pensamiento humano es: si tú buscas a Dios, todo te va a ir bien. Si no buscas a Dios, todo te va mal. Y no quiero decir que sea mentira. Dios cambia nuestra realidad y cambia nuestra situación. Pero eso no quiere decir que no enfrentemos dificultades. Eso no quiere decir que no seamos probados. Eso tampoco quiere decir que al malo siempre le va bien. ¿No sufre también? ¿El rico no sufre? ¿El rico no tiene necesidad? Ay, ¿a poco el rico tiene necesidad? Tal vez no la de nosotros, no la económica, pero tiene necesidad. Tiene necesidad de amor, tiene necesidad de cuidado, tiene necesidad de cariño, tiene necesidad de Dios, tiene necesidad de salvación, tiene muchas otras necesidades. A veces las personas están temerosas, solas, y nosotros salimos a la calle como nada. ¿Qué nos pueden robar si no llevamos nada? Lo más que nos pueden robar es el celular ahora, ¿no? Y ya ahora mejor no compramos celulares buenos, sino celulares sencillos. Digo, ¿qué nos pueden robar? Y aún si nos quitaran algo, aún si nos mataran, no debemos de temerles a ellos. Debemos de temer a Dios, quien puede salvar la vida o puede condenarla. Veamos más adelante cómo va exponiendo Elifaz ¿por qué le dice que debe seguir los caminos de Dios? Dice que aunque Dios está en las alturas, Él ve todo, aunque haya nube. Y es cierto, Dios ve todo. Capítulo 22, versos 13 y 14 dice de esta manera: Dios te está viendo, no puedes ocultarte de Dios. Él ve y conoce todo. Y aunque los malvados mueran jóvenes, parece que Dios les diera todo lo que exigieron. O sea, el malvado, y a veces la persona que no conoce a Dios ora y: Señor, te pido esto, y parece que Dios le respondiera. Sin embargo, cuando entramos en el conocimiento de Dios en la Biblia, vemos que cuando Dios respondía al pueblo, o Dios respondía a ciertas personas que eran rebeldes, ¿por qué lo hacía? Para dejarlos en su error. El darle la respuesta, por ejemplo, si son gente malvada, y dice: yo quiero dinero, le da el dinero. Y dice esa persona: es que Dios me bendice. No, es que te estás formando un ídolo y Dios deja que tengas lo que tú quieres. Pero al final, ¿a dónde te lleva ese dinero? ¿A dónde te lleva esa fama? ¿A la destrucción? O sea, es tu propio deseo y estás destruyéndote con eso mismo. Cuando Dios te limita, cuando Dios te dice que no, debes agradecerle a Dios, porque Él conoce perfectamente lo que necesitamos.
Ahora, este tipo de gente parece que niega a Dios, dice en el capítulo 2, versos 17 también y 18. Y aunque les da bienes, parece que ellos no agradecen a Dios. Nosotros decimos, si yo tuviera lo que ellos tienen, yo haría esto para la obra de Dios. ¿O no? ¿Cuántos han dicho esto? Recuerdo que una vez vino un hermano, era un pastor amigo de nosotros, es pastor todavía. Y cuando él llegó, estábamos haciendo un proyecto en la iglesia para un trabajo evangelístico. Y dice, mira, yo antes tenía dinero y gasté en esto, gasté en el otro. Dice, y ahora que quiero hacer este trabajo que estoy aquí con ustedes, digo, ¿por qué no tengo eso? Y no es la única persona, 2 o 3 personas también en la iglesia dicen, yo antes hacía esto y ahora que vengo, parece que no tengo. ¿Sabes qué? Es que Dios no necesita eso de ti. Dios no te está pidiendo eso, Dios te quiere a ti. Dios quería llevarte a ese punto para que dependieras completamente de Dios y te dieras cuenta que necesitas a Dios. Dice en el capítulo 22, verso 18. Parece que él también piensa como Job, parece. Dice, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. ¿Qué había dicho Job? Yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Él está diciendo, yo no quiero esos consejos de esas personas, porque esos están viviendo mal. Pero vea el pensamiento de Elifaz, ahora sí en el verso 21 del capítulo 22. ¿Qué está diciendo él? Al rico, más bien al bueno, le va bien. Si tú buscas a Dios, todo te va a ir bien. Este es el pensamiento humanista. No quiero decir que Dios no bendiga, no quiero decir que Dios no provea. Sí, Dios provee y mucho más a veces de lo que necesitamos. Sin embargo, nuestra búsqueda de Dios no está por el bienestar económico o físico que nos dé. Nuestra búsqueda de Dios está porque le necesitamos a Él, porque queremos conocerle a Él. Amén. ¿Sí me doy a entender, hermanos? No es que Dios no dé, Dios da, y a veces nos maravillamos de lo que Dios hace. Sin embargo, no debemos hacernos un ídolo o un Dios de lo material ni de las cosas. Aunque Dios nos diera mucho, y sé que hay hermanos a los que Dios los ha bendecido y qué bueno, pero eso no debe ser tu becerro de oro ni tu ídolo. No, tu adoración debe estar dirigida a Dios y debe estar enfocada en lo que Dios está haciendo en tu vida. Dice el verso 21, voy a leer hasta el verso 27. Vuelve ahora en amistad con Dios. O sea, vuélvete a Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Esto es más claro. Parece que si buscas a Dios hay una respuesta, o sea, causa y consecuencia. Si tú le das a Dios, Dios te tiene que dar, ¿o no? Si ofrendas, Él te va a dar. Si le das tiempo, Él te va a dar. ¿Es verdad esto? La Biblia no dice de esta manera. Con Dios no podemos negociar. De hecho, todo lo que tenemos, ¿de quién es? De Dios. Todo lo hemos recibido de Él. Aún en que es Deuteronomio 26, si no me equivoco, dice, cuando Dios te haya introducido a la tierra y te haya bendecido, hasta entonces tú vendrás y te presentarás delante de Dios y traerás tus diezmos, tus primicias. O sea, no le estás dando para que Él te dé, Él ya te dio, ya cumplió su promesa, ya te introdujo en la tierra, ya te salvó. Si le cantamos, si le alabamos o si ofrendamos, es porque ya somos parte del pueblo de Dios. No es para que nos bendiga, ya nos bendijo con la vida eterna. Pero vuelvo al pasaje, verso 23 a 23, perdón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, dice en la versión 60. Si te volvieras al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda toda aflicción. O sea, mira, vuélvete a Dios y no vas a tener aflicción. ¿En qué situación estaba Job? Siendo afligido. Verso 24. Tendrás más oro que tierra. Los ojos empiezan a brillar. Y esto es lo que la gente
que no conoce a Dios, y estoy hablando a veces de predicadores, explota la avaricia de la gente. Vuélvete a Dios y te vas a hacer rico. ¿A poco no? Si te vuelves a Dios, tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. O sea, si tú lo buscas a Dios, Dios te va a dar, y entonces vas a tener para darle al Señor tus votos. Mira, parece tentador, ¿no? Parece que eso es lo que Dios quiere. Pero veamos realmente con todos estos razonamientos si es correcto y lo que Job va aprendiendo de Dios. Primero, Job y Elifaz menos, y nosotros tampoco a veces, entendemos el obrar de Dios. Sin embargo, Él está en control de todo. ¿Dios gobierna tu vida? Amén. ¿Y Dios gobierna la vida de los pecadores? Es pregunta capciosa. Porque Dios gobierna nuestra vida, pero nosotros estamos conscientes de ese gobierno y obedecemos. Pero ¿sabe que también Dios gobierna la vida de los malvados? O sea, no quiero decir que Él les pida que hagan eso. Sin embargo, el malvado está limitado por Dios y su vida está en las manos de Dios finalmente, ¿o no? Los que creemos en Dios somos dirigidos, o más bien no dirigidos, gobernados por Dios. Y los que no creen en Dios, también Dios gobierna la historia, pero ellos no viven bajo esa dirección de Dios. O sea, quiero decir, Dios sigue siendo Dios, aunque no crean en Él. No cambia la verdad absoluta de Dios. Ahora, vea cómo Job, entendiendo esto, empieza a buscar respuesta y no lo encuentra, que fue lo que leímos también en un principio. Pero vamos al capítulo 23. Dice él en el verso 3: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Si yo supiera dónde encontrarlo, cómo hablarle, yo iría. Verso 4: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo le rebatiría y estaría con él si fuera en un lugar físico. Pero no es de esta manera que se conoce a Dios. Y él empieza a entender qué es conocer a Dios. Parece que no le ve por ningún lado, parece que no encuentra respuesta. ¿Cuántos empiezan a identificar en ocasiones así? Ay, parece que todo va mal. Pero déjame decirte que si no llegamos a ese punto, como dije hace rato, si no llegamos a ese punto, muchas veces no doblegaríamos nuestra vida ante Dios. No le conoceríamos, no tendríamos la necesidad de buscarle, no nos daríamos cuenta de nuestra ignorancia, porque cuántas ocasiones creímos ser sabios para buscarle. Recuerdo que cuando terminé la universidad yo decía, ahora con lo que he aprendido en la universidad voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y no, hasta en la iglesia yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro, porque ahora yo soy muy sabio. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Leyendo a Pablo: todo eso que tú piensas es pérdida. Pero en la palabra original en griego, todo eso es estiércol delante de Dios. Y entonces, ¿qué hice? Perdóname, Señor. Era tan ignorante que no me daba cuenta. Era tan necio que no reconocía. Entonces Dios nos llevó a ese punto. Dios te ha llevado a ese punto. Recuerdo que leí un libro en el primer año de la universidad que dice Aprende a aprender, así se llamaba. Pero hace poco, de nuevo volví a estudiar, pero ahora en otra universidad cristiana, y estuvimos aprendiendo a aprender a desaprender. ¿Qué es aprender a desaprender? A quitar todo lo que nos sirve y que nos impide verdaderamente aprender lo que Dios quiere darnos. Y hermano, creo que cuando llegamos al Señor llegamos a ese punto. Ahora dice, ahora sí, el capítulo 23, verso 8:
Y recuerdo que con Joel cantábamos este canto hace muchos años. Él tendría menos de como 18 años, imagínense, hace mucho. He aquí, verso 8, yo iré al oriente y no lo hallaré. O sea, yo te busco al salir el sol y hasta que se pone el sol, y no puedo encontrarte durante todo el día. Y al occidente y no lo percibiré. No puedo sentir tu presencia. A veces me siento seco, a veces no siento tu espíritu, a veces pienso que no me oyes. Oro y no encuentro respuesta. Oro y parece que mi carga sigue allí. Lloro y no se quita el dolor de mi corazón. No sé si solamente a mí me ha pasado, también a usted le llegó a pasar. Pero es porque en muchas ocasiones todavía sigue nuestro yo de pie y no lo hemos doblegado al Señor. Verso 9, si muestra su poder al norte, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Lo busco por todos lados y parece que no lo encuentro. Nuestros hermanos de Yucatán, de la península, dicen lo busco y no lo busco. Para todo el resto del país no entendemos esa frase, pero es lo busco y no lo encuentro. Parece que de todas las maneras ya oré, ya leí la palabra de Dios, escucho una predicación, hasta me metí en internet y escuché unas predicaciones todas raras, porque así hay, ¿no? Pero parece que Dios no me habla. No, es que Dios a veces nos pasa por el desierto, para que en el desierto, cuando clamemos a Él, Él nos dé agua viva. Para que en el desierto, cuando no haya pan, Él nos dé maná. Para que en el desierto, cuando esté el sol abrasador, Él ponga su nube sobre nosotros. Él quiere tratar con nosotros y nos pasa por esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que dice Job? Está bien, lo busco y no encuentro respuesta, pero finalmente yo sé que Dios conoce mi camino. Eso es lo que yo he aprendido de todo este razonamiento y toda esta discusión. Estamos llegando a la mitad de Job. Esperemos para el final cómo va a llegar Job a conocer a Dios. Dice en el capítulo 23, verso 10, mas Él conoce mi camino. ¿Cuántos creen que Él conoce su camino? ¿Puede decir Él conoce mi camino? ¿Cuántos pueden decir la siguiente parte? Me probará y saldré como oro. A veces nos gusta decir Él conoce mi camino, pero el hecho de ser probados no nos gusta tanto. Pero si no fuésemos probados, no llegaríamos a conocerle, a verle cara a cara. Dios está tratando con tu carácter. ¿Por qué con tu carácter? No estoy hablando solamente de que te enojas, no, con tu carácter, tu todo. Porque para tener la imagen de Cristo necesitamos el carácter de Cristo. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento, cuando habla de esa imagen, habla en griego de la palabra carácter? Hasta que seamos formados al carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Y cuando aquí dice, mas Él conoce mi camino, Job está utilizando, o el escritor está utilizando una palabra en hebreo que es yadá. Y yadá significa un conocimiento de intimidad. No es que lo conocí físicamente, no es que sé de Dios. Yadá. Dice entonces, Adán, yadá, conoció a Eva y tuvieron un hijo. Entonces, ¿qué está diciendo? Entonces ahora Dios tiene una intimidad conmigo, me conoce a pesar de esta situación que estoy pasando. He llegado a entender eso. ¿Cuántos han llegado a tener esa intimidad con Dios? Que Él conozca su camino, que usted pueda caminar con Él. Por eso en el capítulo 21, verso 6 dice, verso 16, ¿se acuerda que lo leímos hace rato al final? Pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar, decía Job, porque ahora tengo intimidad, Él conoce mi camino y sé que me está probando. Yo no voy a vivir como ellos viven. Y el Salmo 139, que quiero leer unos versos, porque ya se me han ido unos minutos. Quiero leer unos versos del Salmo 139. Es un verso hermoso. Él conoce mi camino. ¿Qué significa? No solamente que tengo intimidad, sino que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Aún Él conoce mi intención. Aún antes que la palabra esté en mi boca, Él la conoce. Dice el Salmo 139, verso 1. Oh Señor, has examinado mi corazón, en Nueva Traducción Viviente, y sabes todo acerca de mí. Verso 2.
Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Verso 4. Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Verso 5. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. ¿Cuántos creen que Dios va así? Aun cuando estás en dolor, hermano. Dios está obrando de esta manera en nuestra vida. Verso 6. Él se alegra y canta y dice: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Ni nosotros podemos llegar a entender ese amor tan maravilloso. Verso 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia, jamás podría engañarte, jamás podría ocultar algo de ti, ni esconderme de tu sabiduría, de tu presencia. Bueno, estas son mis palabras. Jamás podemos escondernos de la presencia de Dios. Verso 8. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, o sea, a la muerte, allí tú estás. Verso 12. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti, ni cuando peco en oculto, ni cuando me escondo, ni cuando aún no he dicho la palabra y está en mi mente. No puedo esconderme de ti, porque tú conoces todo de mí. Eso es, Él conoce mi camino. Cuando te fuiste escondida y dices: bueno, nadie supo, Dios supo. Verso 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. O sea, me formaste en el vientre. ¿Cómo no me vas a conocer? Desde que era una pequeña célula, tú me conocías. Verso 34. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. ¿Cuántos sabemos esto? Verso 16. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que en un solo día pasara. Tú lo sabes todo desde antes. ¿Qué dice Efesios 1? Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera cuando fuimos formados en el vientre, antes que el mundo fuese creado. Verso 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Verso 23. Entonces examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ok, camino contigo, tú caminas conmigo, me conoces. Entonces, Señor, examíname. Examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. No es porque tenga temor de ti. Sé que soy un hombre falto a veces. Sé que no soy perfecto, pero muéstrame mis errores, muéstrame mi pecado y quítamelo, Señor. Dice en el capítulo 23 de Job, verso 11. Hablando entonces Job de esta manera: Él conoce mi camino y me está probando. Quiero que pongas mucha atención aquí. Mis pies han seguido tus pisadas. Aunque yo he visto todas esas cosas y a veces he sido tentado a desviarme, yo no me separo, porque no quiero pensar ni vivir como ellos, porque sé que conoces mi camino. Por eso mis pies han seguido tus pisadas. Guardaré sus caminos y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que comida. Anhelo más la palabra de Dios que el mismo alimento. Verso 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y lo hizo. Si Él piensa algo diferente, Él es soberano, Él es Dios y Él lo puede hacer. No puedo cambiarlo, no puedo reclamarle. Y verso 14, quiero terminar con el verso 14. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque es un proceso duro y difícil, dice el verso 14: Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay. En la versión 60 que estamos leyendo dice: Él acabará lo que ha determinado de mí. Él cumplirá su propósito en mí. Para eso me formó,
en el vientre, desde antes de la fundación. Para eso ha caminado conmigo, me ha examinado, para eso me pasa por el fuego. Él no quiere darme oro y plata y riquezas, Él quiere hacerme como el oro. Él quiere que en ese conocimiento, Yadá, ese conocimiento real de Dios, venzamos o quitemos toda barrera de sinrazón, depresiones, toda duda. Dejemos atrás todo sufrimiento, porque Dios conoce nuestro caminar. Él conoce, nos está probando, no para darnos oro, para hacernos a nosotros más preciosos que el oro. Dice Éxodo 19, versos 5 y 6: si ustedes siguen, si me obedecen, ¿qué dijo el Señor? Serán mi especial tesoro. Y eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros, hasta que Él termine la obra que ha iniciado en nosotros. Por eso, con razón, Pedro decía en su primer carta, en el capítulo 4, cuando el hombre creyente llega a entender esto, vive con gozo en su vida. El no creyente no puede entender esto porque no ha nacido de nuevo. Y Pedro decía: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo camino de desenfreno y de disolución. Dice: no se sorprendan, dice en el verso 12 en adelante, no se sorprendan del fuego que les viene como si fuese algo extraño, sino gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué va a pasar? Nosotros también seamos revelados en esa gloria. Si son vituperados, si son perseguidos por causa del evangelio de Cristo, gócense, porque Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros, porque conoce nuestro corazón y nuestros caminos. Oremos. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti. Si nosotros nos hemos revelado, si nosotros hemos reclamado, no hemos entendido tu propósito, hoy te pedimos perdón, porque sabemos que estás obrando en nuestras vidas, inclusive antes de que vengan las pruebas, antes aún que hubiésemos nacido, aún antes de la fundación del mundo, porque conoces lo profundo de nosotros, nos formaste con ese propósito y conoces nuestra mente, nuestro caminar, aún la palabra antes que salga de nuestra boca. Pero Señor, cuando llegamos a entender esto, decimos: qué tan lejos estaba de conocerte a ti. Pero ahora que te conozco, lo que puedo decir: Señor, gracias, porque aunque a veces parezca que no veo el obrar tuyo, sé que tú conoces mi camino, me probarás y saldré reluciente como oro. Gracias, Señor, porque el propósito tuyo se perfeccionará y cumplirás hasta que sea formada en mí la imagen de Jesucristo, el carácter de Jesucristo. Obra en tu iglesia para que esa imagen del Hijo sea formada en todos nosotros. Obra en tu iglesia para que la iglesia llegue a ser ese verdadero cuerpo de Cristo. Obra en nosotros para que dejemos de ver con nuestra mirada física y entonces empecemos a ver a través del Espíritu, en tu palabra, la obra que tú tienes perfecta para nosotros. Te damos muchas gracias. Tú sigues, Señor, escudriñando nuestros corazones. Muéstranos, Señor, lo que hay en nosotros y, Señor, fortalécenos para poder dejar todo eso que no es agradable a ti. Te bendecimos, oh Padre. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga.